clase de proyecto en proyecto 1? No. ¿Tenemos profesor? Bueno, nosotros vamos a ver hoy entonces lo que se llama la metodología de proyecto, las etapas a partir de las cuales se puede elaborar un determinado proyecto de arquitectura, ¿sí? O de ingeniería, o vamos a llamarlo un proyecto de construcción, para englobar todas las profesiones. Ustedes me preguntarán, ¿y qué tiene que ver esto con arquitectura 2? Bueno, la relación que hay es que, así como en arquitectura 2 nosotros vemos reglamentaciones, esas reglamentaciones tienen mucho que ver al momento de tomar las decisiones de proyecto. ¿Por qué? Porque uno va definiendo dimensiones de locales, va definiendo dimensiones de aventanamientos, dimensiones de puertas, alturas de locales, materiales de los locales, espesores de muros, es decir, distintas decisiones de proyecto que por un lado vienen afectadas por nuestra propia decisión. Nosotros queremos hacer un dormitorio de tanto por tanto porque eso ya lo hablamos con el cliente, bla, 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 bla. Pero a su vez tenemos que tener en cuenta lo que dicen las reglamentaciones para que esa necesidad del cliente, a la cual nosotros le vamos a responder con la adaptación del espacio de acuerdo a sus necesidades, viene influenciada, viene afectada, viene impactada por lo que dicen los reglamentos. Porque muchas veces hay una colisión, un choque entre lo que quiere el cliente y lo que hizo el reglamento. Nos puede llegar a tocar a veces algún cliente que diga: no, a mí eso de ventanas en el dormitorio no me interesa, yo quiero tipo cueva, yo quiero una cueva porque quiero que esté siempre bien oscuro, que no haya ruidos del exterior, etcétera, etcétera. Y aunque nosotros querramos, y el cliente también quiera, no podemos proyectar un dormitorio sin ventana, simplemente porque el reglamento no lo permite. Podemos proyectarlo, podemos dibujarlo, vamos a ir a la municipalidad, que es el organismo, como ya lo dijimos varias veces, ejerce el control y el poder de policía sobre nuestra actividad, y cuando lleguemos a la municipalidad nos van a decir: señor, no le podemos aprobar el plano. ¿Por qué? Y porque este dormitorio no ventila. Pero esto es lo que quiere el cliente. Y sí, pero el reglamento no lo permite. Así que llévese sus planos, no le aprobamos, no puede empezar la obra, listo, hasta mañana. Es así de sencillo. Entonces vamos a ver ahora, en las distintas etapas que conforman la metodología de proyecto, en cuáles puntos arquitectura 2, es decir, las reglamentaciones, van afectando las distintas decisiones proyectuales. Estas son las etapas. Empieza por lo que se denomina análisis y relevamiento. Ahora, después de esto viene el desarrollo de cada una, pero ya les voy anticipando de qué se trata. Con el análisis y relevamiento nosotros vamos a hablar con nuestro cliente, que es el usuario, vamos a analizar sus necesidades, vamos a analizar el medio, es decir, el contexto territorial, el lugar, el barrio, la ciudad, el clima, todo lo exterior del lugar que afecta a nuestras decisiones de proyecto, y vamos a analizar el tema. ¿Por qué? Y porque no siempre nos va a tocar proyectar una vivienda. Nos puede de repente aparecer un cliente que diga: bueno, yo necesito que me proyectes una talabartería. Y en una de esas nosotros no tenemos ni idea, primero, qué es una talabartería, segundo, ese tipo de actividad, que es el lugar donde se trabajan los cueros, eso es una talabartería,
requiere un espacio con determinadas características que no tenemos por qué conocer. Nosotros egresamos de esta escuela conociendo algunos temas, o ustedes van a egresar de esta escuela, así como yo egresé de la Facultad de Arquitectura conociendo algunos temas. Uno no barre la infinita variedad o gama de temas o actividades que el hombre desarrolla en el planeta. Imaginen todas las actividades que se desarrollan y paralelamente todos los espacios que se adaptan a esas necesidades. Y esos espacios son diseñados por nosotros, que somos los técnicos y profesionales de la construcción, ¿sí? Entonces, si nuestro vecino nos dice, necesito que me proyectes un dormitorio para ampliar mi casa, bueno, eso lo vamos a saber hacer. No va a haber que hacer un gran análisis del tema, porque desde que nacemos vivimos en un dormitorio, sabemos de qué se trata. Ahora, si el vecino nos dice, tengo un terrenito en el barrio no sé cuánto y quiero hacer una talabartería, ¿y de qué se trata eso? Y bueno, ahí viene justamente el análisis del tema. Investigaré, iré a los libros, iré a Google, a donde sea, y voy a informarme a ver de qué se trata. Y con esa información contrastada con la necesidad que me dé mi cliente, voy a poder elaborar algún proyecto que adapte el espacio a su necesidad. Eso sería la primera etapa, análisis y relevamiento. En segundo lugar, una vez que ustedes ya hagan ese análisis, que lo van a hacer seguramente cuando ahora hagan el primer proyecto de Proyecto 1 y el año que viene con todos los proyectos de Proyecto 2 y Proyecto Final. La segunda etapa se refiere al programa de necesidades. ¿Qué es el programa de necesidades? Es el listado de los locales que va a tener el proyecto. En el caso de una vivienda, estar, comedor, cocina, baño, lavadero, dormitorio, habitación de servicio, habitación de huésped, circulación, acceso peatonal, acceso vehicular, cochera, quincho, parrilla, bueno, no mucho más. En una vivienda resulta fácil. Ahora, en una talabartería no tengo la menor idea. La voy a tener si hago un buen análisis previamente, ¿sí? Entonces, programa de necesidades, listado de locales y cada local con su superficie. Y ustedes me dirán, pero ¿cómo podemos saber la superficie si todavía no hicimos el proyecto de nada? Bueno, es la superficie estimada, es lo que uno imagina que puede llegar a tener como para poder cumplir con lo que el cliente nos dijo que necesita o para poder cumplir con lo que el reglamento nos dice que tiene que tener como mínimo o para poder cumplir con la información que hayamos extraído de nuestra investigación. ¿Hasta ahí estamos? Muy bien. Una vez que hicimos el programa, lo que vamos a hacer es ver de qué manera esos locales que forman parte del proyecto se van relacionando unos con otros. Eso se llama organigrama funcional. Es decir, de qué manera las distintas funciones o locales donde suceden las funciones se relacionan entre sí para ver cuáles tienen que estar relacionados en forma directa y cuáles en forma indirecta, en cuáles se va necesitando hilvanar con una determinada circulación y nexos a esos locales y cuáles pueden quedar como una parte separada, etcétera, etcétera. Con estas tres etapas cumplimentadas pasamos a la idea rectora. ¿Qué es la idea rectora? Es la principal idea de nuestro proyecto. Es lo que se nos ocurrió para resolver el problema. En definitiva, proyectar es resolver un problema. Cuando viene un cliente y nos dice, necesito un proyecto de tal espacio en tal terreno, lo que nos está planteando es un problema. Bueno, ¿cómo resolvemos ese problema? Con nuestros conocimientos, obviamente. Entonces, la idea rectora no deja de ser la principal, va a haber varias ideas, pero generalmente una es la más importante.
es la que le da la personalidad al proyecto, la que le da el carácter, la que hace que cada proyecto sea único. Ustedes vieron que las viviendas son todas únicas, salvo que se hagan igualitas en un barrio. Pero cuando cada familia proyecta su vivienda, siempre va a ser diferente de la de al lado, de la de enfrente, de la de la otra cuadra, porque cada... Sí, Montenegro, por favor. Montenegro, Axel... ¿Por dónde andábamos? Ah, bien. Cada vivienda es única porque cada vivienda o cada proyecto se elabora en función de una necesidad de un ser humano y todos los seres humanos somos diferentes. Es así de sencillo. Esa diferencia después se trasunta o se traslada al espacio que nosotros proyectamos para ese cliente. Entonces, puede haber varias ideas dando vuelta, pero una va a ser la más importante. Yo siempre doy, bueno, ahora cuando veamos idea rectora les voy a dar el ejemplo como para terminar de entender de qué se trata. Bueno, hasta ahora no dibujamos nada. Todo lo que hicimos fueron análisis, número, texto, ideas, pero todavía de arquitectura no apareció prácticamente nada. Bueno, este es el momento en el cual todos los pasos anteriores van conduciendo a la elaboración del partido arquitectónico. ¿Por qué se llama partido? Porque uno toma partido por algo, decide por algo, alguna solución al problema planteado, y esa solución al problema planteado es el partido arquitectónico, es decir, es el reflejo en representación gráfica del espacio que hasta ahora veníamos imaginando o que hasta ahora veníamos escribiendo, que habíamos puesto dormitorio 8 metros cuadrados. ¿Cómo se traslada ese dormitorio 8 metros cuadrados a la realidad arquitectónica? A través de una representación gráfica, en planta, en corte, en vista, en perspectiva, en maqueta, en lo que sea, que representa la idea que tuvimos con respecto a la solución de ese espacio en particular. Ese partido se desarrolla con mucho más precisión para llegar a lo que se denomina el anteproyecto. El anteproyecto arquitectónico, donde ya hay definiciones y ajustes mucho más precisos de lo que va a ser nuestro proyecto. Después del anteproyecto viene una siguiente etapa, que es la del proyecto. Ustedes dirán, ¿cuál es la diferencia entre anteproyecto y proyecto? Bueno, obviamente el anteproyecto está antes, pero la diferencia en cuanto al contenido está en que los proyectos configuran una carpeta técnica de obra, toda la documentación de obra. O sea, el proyecto es el anteproyecto más cómputo y presupuesto, planillas de locales, planillas de carpintería, detalles de escalera, cálculo de estructuras, cálculo de instalaciones sanitarias, curva de inversiones, cálculo de honorarios, es decir, todo lo necesario, plano municipal, todo lo necesario como para que la idea que hasta ahora había llegado a nivel de anteproyecto se pueda materializar y construir. Nosotros le entregamos la documentación de proyecto a un constructor. Y cualquier constructor, más o menos capacitado, va a poder estar en condiciones de transformar todos esos papeles en paredes. La famosa transposición del modelo simbólico, porque es un modelo simbólico, la documentación, o sea, acá al cliente uno le dice, toma, acá está tu casa, sí, pero todo es papel, no es mi casa, no importa, este es el modelo gráfico que simboliza tu casa.
ahora se lo damos a un constructor para que ese modelo simbólico se transforme en algo concreto. La siguiente etapa, una vez que ya está el proyecto, es la construcción, es decir, la materialización de la idea. Y terminada la construcción, viene ya la última etapa, que es la del uso, por la cual el usuario, o el cliente, o el comitente, que fue quien nos encargó por allá arriba la idea de la talabartería, vamos a seguir con eso, ya puede poner la llave en la puerta, entrar y decir, ah, acá está mi talabartería. Y ahí empieza, termina una etapa y empieza otra. Y ya vamos a ver en un ratito. ¿Alguna pregunta hasta ahora? ¿Se entendió esta metodología, estas etapas sucesivas, continuas, que no hay que saltear? ¿El anteproyecto sería solo los planos? El anteproyecto es todos los planos. Resumido así, simple y sencillamente, son todos los planos de la idea, no de la obra. Así con eso podemos distinguir bien entre lo que son los planos del anteproyecto y los planos del proyecto. ¿Y el proyecto sería con los planos de las instalaciones? Las instalaciones, las estructuras, el cómputo, el presupuesto, el detalle de escalera, el cálculo del ascensor, todo. Ahí tiene que estar todo, porque el constructor no puede tener ninguna duda, ni tampoco hay que dejar librado que el constructor decida algún aspecto referido al proyecto. La decisión la tiene o la tuvo el proyectista cuando hizo y dibujó la idea. El director de obra y el constructor lo que hacen es materializar en el terreno lo que está en la documentación. Y ellos no tienen por qué tomar decisiones de proyectos. Sí van a tomar decisiones de obra. Así, bueno, a ver que el cemento en vez de venir mañana venga pasado mañana, pues ya vi que va a llover, la cuadrilla que va a hacer tal cosa, que venga a hacer tal otra, vamos a tal gremio, contratarlo recién la semana que viene, el camión hormigonero que venga dentro de no sé cuánto, los ladrillos afilados acá, porque por acá tengo que pasar con la carretilla, bueno, esas son decisiones de obra, que las toma el director y el constructor, pero todo lo que se refiere al proyecto, ellos no tienen por qué modificar nada. El proyecto ya lo decidió el proyectista en su momento. Bien. ¿Preguntas? El partido arquitectónico es como el anteproyecto, pero más fácil. Es la primera representación gráfica que se hace de la idea. Sí. Y generalmente, ¿cuál es la diferencia en cuanto a la representación? Lo vamos a ver en un ratito. Generalmente el partido se hace en una determinada escala, que para lo que son viviendas y proyectos en general suele estar en 1 en 200. 1 en 200 porque es una escala que permite cierta definición de los espacios y no permite cierta definición de aspectos que no alteran demasiado la idea, como puede ser dónde ubico la puerta, dónde pongo la ventana o qué equipamiento va a tener el local. O sea, yo con el partido arquitectónico trabajado en 1 en 200 establezco las líneas gruesas de la idea. Y después con el anteproyecto, que pasa a 1 en 100, 1 en 50, ahí sí aparece la línea más fina, no fina en cuanto al grosor de línea, me refiero grueso y fino en cuanto al grado de definición. A eso me refiero. ¿Sí? Eso es partido arquitectónico. ¿Alguna otra pregunta? No. Bueno, entonces vamos a ver el desarrollo de cada uno. Análisis y relevamiento, el tema, el medio y el usuario. Eso grábenlo ya en el cerebro porque los va a acompañar hasta que se vayan de la escuela. Análisis del tema, del medio y del usuario. El tema es el qué voy a proyectar, qué tengo que proyectar. El medio es el dónde, en qué lugar va a estar implantado el proyecto, en qué terreno, en qué barrio, en qué ciudad, con qué clima, con qué condiciones de suelo, con qué idiosincrasia
de la sociedad o de la comunidad en la cual voy a implantar mi proyecto. Y el usuario es para la persona que voy a elaborar el proyecto. Que acá tengo que hacer una distinción. Porque yo puedo tener un usuario y puedo tener un cliente y ser dos sujetos diferentes. Por ejemplo, yo puedo tener un cliente que me encomienda hacer el proyecto de viviendas para alquilar. O sea que él no va a ser el usuario directo de las viviendas, él va a ser el cliente, el que me paga por mi actividad profesional. Y yo al usuario no lo conozco y posiblemente no lo conozca nunca. Pues yo no sé quién va a alquilar una vez terminadas esas viviendas, cuál va a ser el núcleo familiar que va a alquilar esos espacios. Entonces yo no puedo proyectar en función del usuario, sino que tengo que imaginar quién va a ser ese usuario, qué perfil va a tener ese usuario y hacer el proyecto en función de esa imaginación. Pero yo no voy a poder conversar con el usuario y que me diga, ah, yo quiero un dormitorio de tanto por tanto, con una ventana así, allá, etc. Pero no voy a tener posibilidad. El que me va a establecer las necesidades va a ser el cliente. Y generalmente el cliente lo que hace es tratar de sacar el mayor rédito o renta de la inversión que hace. Es decir, una cosa es decir, pongo 3 millones de pesos y quiero 10 departamentos. Y resulta que con los 10 departamentos y con esa plata son un pañuelito. Entonces está en el profesional convencer o tratar de convencer al cliente para decirle, mirá, si hacemos tan chiquitos los departamentos va a resultar muy difícil alquilarlos a un precio que a vos te resulte rentable por la inversión que haces. Quizá conviene hacer 5 departamentos un poco más grandes, con familias un poco más antiguas, de mayor edad los padres con los hijos, que ya tienen un trabajo estable, que no están cobrando un sueldo mayor, etcétera, etcétera. Ahí es donde generalmente empieza el choque, ¿no?, entre el cliente y el profesional. Bueno, nosotros en definitiva somos asesores de nuestros clientes. Tenemos siempre que asesorarlos desde la mejor buena fe para cuidar su dinero y cuidar el futuro de renta de su dinero. ¿Cómo se analiza el tema? Habíamos dicho, el tema es el qué. Tenemos dos posibilidades, básicamente. La primera, ir a los libros, ir a los papeles, ir a la computadora y ver talabartería, clic, enter. Y ahí va a aparecer talabartería, 80 páginas de talabartería, cómo son, qué espacio necesita, de qué se trata, qué persona lo ocupa, a dónde hay que orientarlo, qué materiales se utilizan, cómo es la ventilación y la iluminación, bla, 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 bla. Otra posibilidad es, bueno, me voy, yo qué sé, al parque industrial, donde yo sé que hay una talabartería que funciona, o me voy a la esquina de la avenida no sé cuánto y Circunvalación, donde hay una talabartería, y permiso, señor, tengo que proyectar una talabartería, no tengo la menor idea de qué se trata. ¿Me deja pasar para ver un poco? No, salí de acá que me van a hacer la competencia, no, afuera. Esa es una posibilidad. La otra es diga, ¿cómo no, señor? Pase, tome fotos, haga lo que usted quiera, estamos a su disposición. Y en el medio un montón de posibilidades. Bueno, eso está en la amabilidad de cada uno de poder ingresar y poder extraer información que nos sirva para nuestro proyecto. Eso significa ver un proyecto ejecutado. Otra posibilidad dentro de esta segunda familia es que el proyecto no esté ejecutado, que esté a nivel de proyecto nada más, que esté publicado. Bueno, en ese caso lo veré en una revista, lo veré en internet, a ver cómo son los proyectos de talabartería que todavía no se construyeron. Siempre es mejor ver algo construido. ¿Por qué? Porque ahí vamos a poder analizar el funcionamiento.
Una cosa es que esté en papel, que nunca se haya hecho, nunca se haya construido y que aparentemente funciona, pero el aparentemente después lo vamos a tener que verificar en nuestro propio proyecto. En cambio, si vamos a uno que ya esté en funcionamiento, ahí vamos a ver cómo se va moviendo la mercadería de un lado a otro, dónde se hace la carga y descarga de los cueros, el personal qué clase de vestuario necesita, dónde lo va a ubicar, la administración dónde va a estar localizada, en qué consiste, cuántos locales tiene, cómo ventila todo el galpón, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces siempre es mejor ir a ver un proyecto ejecutado y en funcionamiento. ¿Cuáles son los distintos ítems que vamos a analizar cuando hagamos el análisis del tema? Ustedes ven que hay algunos en color negro y otros en color rojo. Los que están en color rojo son los que directamente se relacionan con nuestra materia, con nuestra asignatura, con arquitectura 2. ¿Por qué? Porque esos son los que están reglamentados por las normas vigentes. Básicamente por el Reglamento General de Construcciones. Vamos a ver cuál es cada uno de estos puntos. El primero se refiere a implantación. La implantación es la manera, la forma en que en un determinado terreno el proyecto está implantado. Quizás se implantó en este rincón, quizás se implantó en la mitad del terreno, quizás se fue a la medianera del fondo, quizás toma todo el costado, distintas maneras, es decir, cómo el proyecto tomó posesión del suelo, del territorio. Esa es la implantación. Así como una plantita está en un jardín, un proyecto está en un terreno. El segundo ítem es la zonificación. La zonificación se refiere a cómo los distintos, se denominan paquetes funcionales de un proyecto, se relacionan entre sí. ¿Cuáles son básicamente los paquetes funcionales? Son los locales públicos, los locales privados, los locales de servicio y la circulación. Esta es una primer zonificación recontra básica, por ejemplo, de una vivienda. Nosotros en una vivienda tenemos el estar comedor como ambiente público, los dormitorios como ambientes privados, cocina y baño como ambientes de servicio y los nexos entre cada uno de esos locales como circulaciones, ¿sí? Eso mismo se puede trasladar a cualquier tema. Por ejemplo, nuestra escuela tiene ambientes públicos, el patio del recreo, el polideportivo, tiene ambientes que podríamos denominar privados, que son cada una de las aulas, la dirección, la secretaría, la oficina de cooperador, etc. Los ambientes de servicio, que son todos los baños, y algún otro que andará por ahí, y las circulaciones que nos va uniendo lo público con lo privado y con el servicio. Y obviamente todo esto afectado por los accesos, pues si no accedemos no tenemos proyecto. Eso sería zonificación en primera instancia. Después cada uno de esas zonas se va desagregando para poder hacer, por ejemplo, el organigrama del que hablamos antes, que en un rato vamos a ver. Tercer punto, relación con el entorno. ¿De qué manera nuestro proyecto o el proyecto que analicemos, cuando analizamos el tema, se relaciona con el barrio, con lo que lo rodea? Ese es el entorno. A veces el proyecto uno decide que se adecue al entorno, que esté
digamos, incluido con su arquitectura en el entorno, usando los materiales que se usan en el lugar, las alturas que hay predominantes en la cuadra, los retiros, si hubiera en toda la cuadra un retiro de línea municipal o no. Y otras veces uno decide romper con el entorno, hacer algo completamente, se llama disruptivo, que rompa con el entorno para llamar la atención, como suele suceder con algún tipo de edificio, como puede ser un boliche bailable, un edificio dedicado al culto religioso, que necesitan llamar la atención para atraer gente. Bueno, seguimos después del retiro.